hermanos, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que hayáis descansado bien. Vamos a volver a meditar un viernes más y espero que estén preparados. La semana pasada estuvimos meditando sobre la primera de las iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, esa iglesia que había apartado el amor fundamental, el primer amor, a un lado y habían trabajado mucho, arduamente, con paciencia, con tesón, con incluso discernimiento entre los falsos apóstoles y los verdaderos discípulos de Cristo, pero que, como dice la palabra, ellos se habían olvidado de lo más importante o habían dejado lo más importante, el amor. Entonces espero que tuviesen un buen tiempo de meditación. Hoy la segunda iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Esmirna, no vamos a leer todo el texto, aunque son 4 versículos, pero quiero centrar la meditación de hoy en los versículos 9 y 10 del capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículos 9 y 10. Yo conozco tus obras y tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Estos 2 versículos, que forman parte de 4 versículos en total de la carta a la iglesia de Esmirna, nos hablan de una iglesia, vamos a decir, la más preciosa para el Señor. ¿Por qué? Porque entre las 7 iglesias a las cuales Cristo habla en Apocalipsis, es la única, junto a la iglesia de Filadelfia, que no es reprendida por el Señor. Y esta es la única que persiste, que persevera hasta hoy en día, hasta nuestros días. ¿Qué hizo tan especial o qué hace tan especial esta iglesia? Pues lo que deja claro aquí, que ellos han sido fieles hasta la muerte. Su perseverancia es lo que ha hecho la distinción y que han dado lo más importante que una persona tiene, y es la misma vida. Y yo quiero, hermanos, que la meditación de hoy pensemos en eso. ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a dar? ¿O hasta dónde estaríamos nosotros dispuestos a dar para el Señor? Porque eso es lo que el Señor nos pide. Hay una alabanza muy conocida, ¿no? Que dice: mi vida di por ti, que has dado tú por mí, insultos yo sufrí, que sufres tú por mí, si la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí, ¿hasta dónde vas a llegar tú por mí? Es la conclusión de esa alabanza, y es la meditación de hoy, hermanos. La iglesia de Esmirna significa mirra, y como la mirra era una esencia aromática que tenía que ser machacada, esta iglesia, Cristo le está diciendo que van a sufrir persecución y van a sufrir tribulación. El Señor les dice: no temáis por lo que va a venir. Como muchas veces también se nos dice en la palabra que no temamos el fuego de prueba cuando venga sobre nosotros. Cristo dijo que íbamos a sufrir persecución y tribulación, que en el mundo tendríamos aflicción. La vida cristiana no se caracteriza por ser fácil, por ser liviana, sino se caracteriza porque, a pesar de las tribulaciones, siempre se lleva con gozo, sabiendo que más adelante, que después de esta vida, vendrá una eterna llena de grandes bendiciones al lado de nuestro Señor. Y aquí en esta iglesia de Esmirna, el Señor les está diciendo que sufrirán una grave persecución. Muchos serían entregados hasta la muerte. Aquí Cristo le dice: tú eres pobre. Y luego, entre paréntesis, pone: pero tú eres rico. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Porque ellos eran pobres, habían sufrido el despojo de su dinero, de su trabajo, como también relata Hebreos capítulo 10, versículo 34, cuando dice que algunos han sufrido, pues eso, el despojo de sus bienes materiales, pero que lo han sufrido con gozo. Y esta iglesia, que es pobre, pero es rica en algo, que es rica en fe. Al contrario que la iglesia de la Odisea, que veremos más adelante, si el Señor lo permite. En la iglesia de la Odisea decía que ellos eran ricos, pero Cristo le dice: pero vosotros sois pobres, desventurados, estáis desnudos. Entonces, hermanos, a esta iglesia, que era pobre pero rica, ¿qué debemos aprender de ella? Que debemos dar todo por el Señor. Y yo ahora pienso, en esta época en la que nos encontramos de la iglesia, que lo que más caracteriza es la tibieza espiritual. ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar? Yo, desgraciadamente, observando, ¿no? y meditando, me doy cuenta que muchas personas que dicen ser cristianos ni siquiera están dispuestos a dar
su tiempo para congregarse en la iglesia. Si no son capaces de entregar su tiempo, ¿serán capaces de entregar su vida? Otras personas no ofrendan nada, ni una pequeña parte de lo que ellos ganan. Si no están dispuestos a ofrendar su dinero, ¿estarán dispuestos a ofrendar su vida? Igual otras personas no son capaces de despojarse de sus afectos, de esas cosas que atraen sus amores y que no deberían estar ahí, cosas del mundo. Si no son capaces de despojarse de esos afectos, ¿serían capaces de despojarse de su vida? Esto es lo que quiero que mediten hoy. Para terminar, quiero contarles la historia de Policarpo de Esmirna. Fue el obispo de la iglesia de la que hablamos hoy. En el año 155 después de Cristo, él murió en esa misma ciudad de Esmirna, donde él había sido obispo, pastor de esa iglesia. Cuenta la historia, es uno de los primeros relatos de mártir cristiano, que Policarpo fue llevado ya anciano, con 86 años, ante los políticos de la época, los cuales le pidieron que negara a Cristo. Y Policarpo dijo, ya después de 86 años sirviéndole al Rey de Gloria, ahora no lo voy a negar. Lo llevaron a la arena del circo, donde habían ya muerto algunos cristianos, y los leones allí habían sido encerrados, entonces a él le prepararon una hoguera. Unos días antes él había soñado que su almohada ardía en fuego. Por eso él comprendió que debía entregar su vida de esa manera. En aquel lugar que ella había preparado para quemarle, él dijo a los que iban a hacer a servir de verdugos, ¿no? Les dijo, yo no temo al fuego que arde por un tiempo, pero que después se apaga. Adelante, haced vuestra voluntad. Y dice que en aquel momento, pues, incendiaron aquella hoguera preparada para Policarpo, pero ocurrió algo, Policarpo no se quemaba. El fuego subía, pero a él no le tocaba. Entonces uno de los verdugos le atravesó con una lanza y murió en aquel momento. Policarpo entregó su vida, igual que otros muchos mártires en la época de esta iglesia y a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y ahora les pregunto a mis hermanos que están viendo esto, ¿hasta dónde entregarías? ¿Hasta qué precio estarías dispuesto a pagar por Cristo? Meditemos, pensando en la iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y Cristo nos dará la corona de vida. Que tengan un feliz día, hermanos, y nos vemos pronto, si el Señor quiere. Chao.